Aleluya. Bendito eres, Dios eterno. Bendito eres porque sabemos que tú eres el que trae sanidad en nosotros. Le damos gracias, bendito Rey, por habernos llamado en este tiempo, por hacernos recibir de tu Torá. Te damos gracias por la palabra que tú permanentemente estás haciéndonos ver a través de esa bendita instrucción. Amén. Santo es su nombre. Lo voy a invitar a que recemos juntos ese Padre Nuestro, que es, recuerden que es la oración que nos identifica como discípulos de Yeshua. Es la oración que nos hace ser justamente hijo de Dios. Cuando nosotros decimos Padre Nuestro, nos estamos hablando, estamos refiriéndonos justamente al Dios eterno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Damos un aplauso a él. Aleluyas, así es, alabado sea su nombre. Los invito a que tomen asiento. Vamos al Evangelio. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Vamos a hablar, seguimos con Hechos. Lo comenzamos la semana pasada, así que tenemos que continuar. Yo me quise detener en el mismo capítulo, en el capítulo 1, donde recuerden que nosotros vimos el Shabbat pasado, estuvimos viendo el capítulo 1, del capítulo 1, bien digo, del verso 1 al 11, ¿sí? Hoy los invito a que vayamos del verso 12 al 26. Vamos a ver todo el capítulo. Y hoy creo que sí tienen el video, así que los invito a que vean para de ahí darle introducción. El monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: Hermanos, la Escritura debe ser cumplida, según dijo el Espíritu Santo tiempo atrás, por la boca de David. En cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Está escrito en el libro de los Salmos que su lugar quede desierto y que nadie lo habite y que otro se haga cargo del liderazgo. Por tanto, es necesario elegir uno de los hombres que haya estado con nosotros durante el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros.
desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Uno de estos hombres debe convertirse en testigo de la resurrección. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar indicado. Luego, al azar, la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Como verán, y tienen que haber escuchado y haber leído, ¿tienen al libro de Hechos en sus manos? Recordamos que este es justamente la continuidad de lo que Lucas venía escribiendo en el Evangelio. Eso lo aclaramos el Shabbat pasado, que el Evangelio de Lucas hacía referencia de la obra de Yeshua y el libro de los Hechos hace referencia de la obra de Yeshua y del Espíritu Santo por medio de sus discípulos. ¿Amén? ¿Hay algún discípulo acá de Yeshua? Eso ya lo aclaré el sábado pasado. O soy discípulo de Yeshua o soy discípulo del enemigo. Así que, ¿de qué lado estás? Hechos, vamos a leer, si bien creo que fue claro ahí la interpretación, porque era relatar tal cual está en la Escritura. Le voy a leer Hechos 1:12, del 1:12 hasta el 26. Dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los apóstoles. Amén. Bien. Acá estamos hablando de un Matías,
que era necesario, había un número, 12. ¿Saben qué 12? ¿Qué símbolo? ¿Qué simboliza el número 12? Número de gobierno. Nosotros acá, el libro de los Hechos, Lucas nos quiere enseñar o nos quiere mostrar cómo debemos nosotros también llenar ese hueco o porque todos tenemos un Judas, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. En toda familia hay un Judas, en toda congregación hay un Judas o unos Judas, que porque Judas hasta el momento de irse, de hacer la entrega, era alguien que estaba trabajando a la par del resto de los discípulos, ¿o no? Pero llegó un momento que se fue. O sea, y no se fue simplemente diciendo, bueno, me retiro, gracias por los servicios prestados. No, se fue justamente vendiendo al maestro, o sea, hablando mal del maestro, porque el hecho de él entregarlo quiere decir que estaba aceptando lo que todos los fariseos y saduceos, que en ese entonces lo acusaban más, sobre todo eran más los fariseos, al ir y hacer un trato, reconocía que lo que los otros decían tenía razón. O sea que a la larga se fue hablando mal de Yeshua. Pero dejémoslo ahí al pobre Judas. Lo que yo quiero mostrarle en este tiempo, que no es casualidad que nos toque en este tiempo esta parte. Más allá de que digan, no, sí, pero que el apóstol cambió porque Dios tiene todo bajo control. Nosotros hemos entrado en el día 21 del conteo del Homer. Hemos entrado en la tercera semana del conteo del Homer. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea que estamos ya en pleno camino de ascenso. ¿De ascenso para qué? ¿Qué es lo que este transitar, para qué? ¿Para qué fue este transitar para el pueblo de Israel? ¿Para qué fue? Para el pueblo, allá en el desierto, ¿para qué fue estos 49 días? Para llegar, o sea, era una preparación para recibir la Torá. Años después, cuando Yeshua fue crucificado, cuando vino a hacernos, así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, Yeshua vino a sacarnos a Egipto dentro nuestro. Vino a sacar el pecado dentro nuestro. Y por eso también tenemos que caminar esos escalones, tenemos que ir ascendiendo para recibir justamente el Espíritu Santo. Y la Torá, porque la Torá la podemos tener en la mano, pero la forma que el Eterno tenía previsto desde nuestros padres que estaban en el desierto, era que la Torá fuese puesta en su corazón. La primera intención del Eterno fue que la Torá fuese escrita en su corazón. Amén. Por eso es que la dijo, porque si no, le hubiese dicho a Moshe, vení, subí, te las dicto y andá y leérsela al pueblo. Pero no fue así. O sea, lo que sucedió fue que le dijo que se purificaran. Oh, qué cosa, ¿no? ¿No dijo que se purificaran Sí. el día que se le iba a entregar la Torá? Y esa purificación, ¿qué? Es la que estamos haciendo nosotros en este tiempo. Porque no podemos presentarnos delante del Santo con todo el barro, todo el lodo, justamente como cuando hablábamos del hijo pródigo, que estaba en ese chiquero. Porque los cerdos, ¿dónde están? El chiquero. En la suite del penthouse. No, están en un chiquero. Por lo tanto, nosotros también, hermanos, hemos estado en un chiquero.
o no? Hable por usted, pastor, dirá algunos. ¿Sí? Ajá. Analizate, sincerate con vos mismo. Ponete en el espejo y decir, y sí, la verdad que el Señor me rescató desde un lugar, de un lodazal, ¿cómo se dice? Se diría, de un lugar de mucho lodo. El Eterno nos está llamando a restauración. ¿Qué es restauración? Es que justamente esa conexión de Dios con su pueblo sea manifestada. Amén. No es restaurar Jerusalén, porque muchos lo interpretan como un lugar físico, no, es el lugar espiritual. Por eso, este día yo creo que ustedes me escuchen con su corazón, que me escuchen, no que me oigan, sino que esta vez me escuchen. Y realmente, yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te sentiste que hay algo roto dentro tuyo, hay algo que está roto, que no hay conexión? Mm, ¿Alguna Sí. vez lo has sentido? ¿Han Sí, escuchado la palabra conciencia fragmentada? sí. Eso es justamente cuando hay una ruptura dentro tuyo. Y acá, al tomar esta actitud, Judas rompió la vasija, esa vasija que estaba preparada para recibir justamente el Espíritu Santo de Dios. Se rompió. O sea, si esta vasija le saco, lo dividís, tiene 12 partes, le sacás una parte, lo cortás y no se va a poder llenar. Nunca se va a llenar, porque le va a caer el líquido y se va a desparramar, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Esta vasija está rota, nunca se llena, porque está volcándose sobre la otra de abajo, pero nunca va a poder ser llena completa. Lo mismo pasaba con los discípulos de Yeshua. Por eso yo hoy quiero, y sé que el Señor me ha puesto esto, que realmente nosotros en estos días que quedan, porque ya cada vez quedan menos, cada vez queda menos, que realmente podamos sentir esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Te pregunto, ¿has sentido que caminas con Dios, pero hay algo sin cerrar, una herida, un hueco que aún no ha sido sanado en tu vida? Siente que estás con Dios, sí, pero hay algo que aún no cierra en tu vida, hay una cosa, hay una herida, o hay un hueco, hay algo ahí aún sin sanar ahí en tu interior. Sí. ¿Lo han sentido? O sea, esa es exactamente la situación que estaban los discípulos después de que Yeshua ascendió a los cielos. Había una situación que había algo, sabían que estaban obedeciendo al maestro, pero ellos conocían perfectamente que algo faltaba. Habían vivido milagros, habían escuchado enseñanzas del mundo venidero, y sin embargo algo les faltaba. Le faltaba ese discípulo, ese Judas, que decidió irse a su lugar, dice. O sea, quiere decir que estaba entre nosotros, pero no era de los nuestros. Por eso dice, decidió irse a su lugar. O sea, no es que, al decir decidió irse a su lugar, quiere decir que ese no era el lugar que le pertenecía. Por eso, justamente el texto de Hechos no trata simplemente de una reorganización eclesial. No era que estaba, no, necesitamos los 12 apóstoles porque la función de cada apóstol no era una reorganización en el caso de que hemos vivido esta semana que se fue. O sea que necesitábamos un papa, y bueno, hay un papa porque se necesitaba en esa organización eclesial que estuviese un papa. Esto no era así. O sea, esto es lo que a nosotros nos revela, es un patrón de redención profética, o sea, es una corrección, es un ticún de lo que se había roto, o sea, una corrección en el mundo espiritual que está conectada justamente con esa restauración de Sión y la apertura justamente de un testimonio completo del reino de Dios. La restauración de Sión es la manifestación completa del testimonio del reino de Dios. O sea, cuando Sión sea restaurada, todo el mundo va a dar testimonio de ese reino de Dios. No de Amén. religiones. Ya no va a existir en tantas divisiones, así como
Yo lo escuchaba, no sé si escucharon en el aula del apóstol, recomiendo que lo escuchen, está muy bueno ese con el tema de no soy perfecto. Hay una persona que siempre que le llamo la atención me dice, no soy perfecto. Y eso es una forma de justificar tu pecado, porque si vamos a la Escritura, lo que significa perfecto es ser lleno, o sea, no soy perfecto, estoy en el camino a la perfección. No puedes, el decir no soy perfecto, estás diciendo, déjame que siga pecando tranquilo. Porque cuando vos decís no soy perfecto, o sea, no tenés nada del Espíritu, porque ser perfecto es estar buscando la llenura, la completitud en Él. Cuando vos decís no soy perfecto, estás negando todo, o sea, como que ni aún has empezado. Así que si hay algunos de ustedes que se justifican cada vez que pecan en decir no soy perfecto, dejen de decir eso porque están, como quien dice, borrando con el codo lo que están escribiendo con la mano. Dicen amo al Señor, Yeshua es mi Señor, y está diciendo no soy perfecto. O sea, pará, cuando vos dijiste que Yeshua es tu Señor, vos empezaste a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, que no es nada más ni nada menos que la presencia de Dios, hermano. Amén. Llenura del Espíritu Santo es llenura de Dios, no de una fuerza activa que envuelve al Padre y al Hijo, como dicen alguna gente que anda por la calle los domingos a la mañana golpeándote la puerta. No es una fuerza activa, es Dios mismo viviendo en vos. Porque Él mismo dice que no hay ningún edificio que lo pueda contener. Solamente el único templo que puede contener su presencia somos nosotros, sos vos. Cuando Amén. vos dejes de decir, volviendo a lo que le enseñanza del apóstol, cuando dejes de decir, no soy perfecto. Cuando vos dejes de decir, no soy perfecto, ahí empieza el proceso de llenura del Espíritu Santo y empieza a cambiar tu vida. Amén. Eso es restauración. Cuando haya llenura de Dios en cada uno de nosotros. Eso es extender el reino de Dios, que Dios se mueva en vos. Vos, fíjense, mírate cómo está, mírate las uñas, las manos. Sí, mírate, no sé, las pestañas, las extensiones que te hizo Adelina. Mírate, sí, vos sos donde Dios decidió habitar. Mírate. A vos que te han dicho basura, poca cosa, ignorante, tarado, ¿qué vas a lograr hacer? Si no sos pobre, ¿qué vas a estudiar? ¿Vos qué vas a predicarle a quién si la lengua la traba? Sí, vos, en tu presencia, en vos. En vos decidió habitar el Señor. Amén. No sé si logran captar eso. Dios decidió habitar en vos. Por eso es que Él, pero claro, hermano, a ver, ponele, traigo un recuerdo a mi casa. Por ahí, o sea, comemos pollo, nuestra costumbre es sacarle la pielcita, pero no nos gusta. La dejás ahí en el tachito de la basura, y si no la sacás en la noche, al otro día amanece un olor horrible. ¿Y vos qué haces? La dejás hasta el otro día, y hasta que no se llene el tachito la dejás pasar 2 o 3 días. ¿O qué haces? La sacás. La sacás porque no soportás el olor. Bueno, imagínense el Eterno. El Eterno te ama. Dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Miren que todos dicen, no, pero Dios me ama así tal como soy. Pero no ama lo que está en vos, por eso no puede obrar en tu favor. Dios ama al pecador, sí, pero no ama al pecado. Por eso es este tiempo, por esto es ese tiempo de purificación, por esto es el conteo del Omer, para que nosotros vayamos limpiándonos, vayamos purificándonos, para que llegue ese bendito día, ese Shavuot o Pentecostés, que llegue ese bendito día y su presencia nos inunde.
Porque esa lengua de fuego no era nada más ni nada menos que la presencia de Dios llenando a cada uno de esos discípulos que estaban orando, que habían sido purificados, que habían sido obedientes a lo que Yeshua le dijo. Yeshua le decía, hagan tal cosa y ellos lo hacían. Se sujetaban a las consignas. Hermanos, aprendamos a sujetarnos a la consigna, porque si no te sujetas a la consigna de las personas visibles que tenés acá, ¿cuánto te vas a sujetar a las consignas que están acá? Primeramente, ya al no sujetarte a la consigna de una autoridad espiritual, no te estás sujetando a esto, porque dice que, lo vimos esta semana, ¿no dice que tenés que respetar las canas y las autoridades? ¿No dice eso? Sí. ¿No dice que tenés que respetar a los, o sea, no solamente a la cana en sabiduría, sino a las personas mayores y a las autoridades? Y cuando vos no te sujetás a una consigna, estás faltando el respeto. Encontró justo el huequito para tirar el palo al pastor, dice. Había una persona que se me enojaba porque me decía, pastor, dice, siempre vas a estar hablando de mí. No, dejale pasar los palos a los otros, porque se agarraba todos los palos. Hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Mi lucha no es contra vos, es contra el espíritu inmundo que quiere abortar el propósito en vos. Ese espíritu inmundo que te quiere sacar del propósito. Con él es mi lucha, no con vos. Mi lucha es contra aquel que se interpone entre la manifestación de Dios y vos. O sea que no era solo un número lo de Esteban, era un lugar que quedó vacío por causa de una traición, porque cuando hay traición hay un lugar vacío y a mí me hacía mucho ruido eso. Y qué tremendo que es, qué tremendo que es. Porque cuando se va una persona que estaba en autoridad, seguro que en esa congregación empiezan a suceder problemas porque quedó un lugar vacío. Y a veces las personas en su egoísmo no miran eso. O sea, se fue alguien que danzaba acá, quedó un lugar vacío. Los encargados de danza empiecen a guerrear en contra de esos lugares que quedaron vacíos. Para colmo, lo que hablaba acerca de esta jovencita, ella danzó en Montesanto. O sea que fíjense ese portal a dónde llegó, porque ahí tienen pruebas. Danzó al Señor y decidió ser Judas. ¿Y cómo terminó? Tarde o temprano terminás como Judas. No sé si va a tener una muerte física, pero terminás reventado. Terminás cortado económicamente, cansado, no da más, o sea, con ganas de matarte, pero te falta el valor para pegarte un tiro. Eso es Judas. Por eso, hermanos, en el amor del Señor les pido, reaccionen, están cayendo en un letargo, reaccionen, si sienten que así como les decía, un lugar que está incompleto en ustedes, reaccionen. Porque esta ausencia de este hombre, de este que traicionó, detenía la plenitud del Espíritu. Era un hueco que no se podía ignorar. No se puede ignorar el hueco que deja a alguien que se fue. No se puede ignorar. Por eso, lo que nos relata acá Lucas, cuenta que los discípulos estaban reunidos en un aposento alto. ¿Dónde estaban reunidos? Estaban orando, perseverando, buscando dirección. Recordemos que el Mesías ya había ascendido en este tiempo, ¿cierto? Ya había ascendido. Pero la comunidad no estaba completa. Él le dijo que esperaran a que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, a que viniera la presencia de Dios en ellos. Pero ellos eran conscientes de que había algo que faltaba. El número 12 representa una estructura en el gobierno celestial. Refleja las 12 tribus de Israel.
¿sí? Y los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. Busquen Apocalipsis 21:12, lo busco. Apocalipsis 21:12 busquen, por favor. O Revelación, es la traducción al castellano de esto. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombre inscrito que son lo de las 12 tribus, ese no, es en el 14, perdón, el 14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que el número 12 es número justamente de gobierno y ellos lo sabían. Por eso la caída de Judas dejó un vacío que tenía que ser restaurado para que se pudiera liberar justamente ese Ruach HaKodesh, esa presencia divina en Pentecostés, que pudieran tener la llenura del Espíritu Santo. O sea, no era solo una organización para decir tenemos los 12, no, era una señal espiritual. Necesitaban estar los 12. Algo debía ser restaurado para que el reino pudiera avanzar. Hermanos, voy a decir, pero yo no tengo 12 personas dentro, pero fíjate qué es lo que hay en vos que está provocando ese vacío, qué es lo que hay roto, cuál es tu Judas, cuál es el que te está traicionando. ¿Qué te traiciona? ¿Qué te traiciona? El contestar, la mala manera de hablar, el ser inconstante. ¿Qué es lo que está traicionando? El aposento alto, el lugar donde el alma se repara. O sea, ese lugar elevado no era una simple sala, era un símbolo justamente de un alma colectiva. Ser el lugar interior donde la presencia de Dios busca habitar. La presencia de Dios busca habitar en el medio de su pueblo. ¿No es? ¿Por qué cuando leemos que mandó a hacer el Mizcán? ¿Por qué era? Porque él quería habitar en el medio de su pueblo. Pero no es que quería habitar en ese receptáculo, quería habitar en el medio de su pueblo. ¿Y cómo lo interpretan? Ah, no, por eso es que estaba el Mizcán en el medio, estaban las 12 tribus rodeando el Mizcán, porque él quería habitar en el medio de su pueblo. No, él quería habitar en su pueblo, en el medio de su pueblo, acá, en el mejor altar que él ha escogido, tu corazón. Yo le decía a una persona que vino el miércoles cerca del seminario de vida, le digo, has probado tantas cosas en la vida y no te ha resultado. Le digo, ¿por qué no pruebas algo que viene de Dios? Porque todos hemos probado por todos lados. Hasta que al último sí, y bueno, si probamos con Dios, en una de esas ahí nos resulta. Ese es lo primero que tenemos que ir. Pero claro, tenemos al Judas en nuestro interior, que es esos deseos carnales que nos hacen alejar de la llenura del Espíritu Santo. Allí, mientras ellos oraban, perseveraban unánime, o sea, se tejía en lo invisible una reparación mayor para que justamente esa Sión fuese restaurada. Una herida del alma colectiva estaba por cerrarse porque alguien de ese grupo se había ido, había decidido provocar una herida. Si una vasija rota estaba siendo reparada para recibir esa llenura del Espíritu. Por eso, acá podemos ver el misterio de la Shejinah desterrada, o sea, la presencia divina estaba esperando una morada adecuada. Dios quiere habitar en el medio de nosotros. Y eso es lo que Él busca. Para eso vino Yeshua, porque Él quiere habitar en el medio de nosotros. No en un templo, en ese templo que le hacen sacrificio, todo. No, quiere habitar en el medio de su pueblo. Porque con la creencia de que Dios quiere habitar, o sea, desde el Mizcán
lo llevas a las distintas capillas o basílica o no sé cuánto católica, o inclusive de iglesias que han salido de Roma, creen que Dios está en ese lugar. Muchos creerán que Dios está acá. Sí, porque están ustedes. Pero no porque habita en este lugar de 4 paredes. Dios sí quiere habitar en el templo, pero hecho de ladrillos vivos. Y esos ladrillos vivos son cada uno de nosotros. Por eso Él quiere habitar en medio de nosotros. El aposento alto representa justamente ese punto de intercesión entre el cielo y la tierra. O sea, es el lugar de intercesión, pero también de gobierno espiritual. No era solo una habitación, es un arquetipo de ese templo celestial donde se produce ese tikkun, esa restauración. Porque justamente nosotros venimos a restaurar, a arreglar eso roto que no permite de que la presencia de Dios esté manifiesta en la tierra. Porque vuelvo a decirle, en su santidad no puede habitar en el medio del pecado. Vuelvo a lo que dije al principio. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Porque lo que les he dicho acerca de Yeshua cuando oraba en el Getsemaní, que sudaba gota de sangre, era justamente por esa situación que estaba tan tensa en él, y sabía que por 3 días no iba a sentir la presencia del Padre. Por 3 días iba a sentir que el Padre lo dejaba, que el Padre le daba vuelta la cara porque había tomado el pecado de nosotros. Por 3 días, hermano, ¿cuánto hace que no sentí la presencia de Dios? Y ni se te mueve un pelo. En eso consiste de que debemos ser perfectos como es nuestro Padre. En que cada vez anheles más estar en la presencia de Dios. Que te duela, que llores y que transpires gotas de sangre. El sentir que la presencia de Dios se está alejando de vos. Cuando logres eso, hermano, vas a sentir la llenura plena del Espíritu Santo a tal punto que tus palabras van a sanar. Tu sombra va a sanar como la sombra de Pedro. Pero ¿qué vas a sanar si aún estás todo roto por dentro y no puedes alojar la presencia de Dios? Tenés que hacer esa famosa palabra que yo uso tanto, introspección. Métete adentro. Métete un ratito en tu interior y no te metas en el interior de los demás. Porque es más fácil meterte en el interior de los demás que en tu propio interior, ¿o no? Eso es hablar de los problemas del otro y no mirar tu propio problema. O sea, es mirar la paja del ojo ajeno y no mirar la viga que está en tus ojos, como dice el maestro. Empecemos a hacer una introspección. Tenés tiempo, pero no pierdas el tiempo. Porque no sabes cuánto tiempo te queda. ¿Qué estás dejando a tu descendencia? Le decía un varón ayer. ¿Qué le estás dejando a tu descendencia? ¿Qué herencia le estás dejando a tu descendencia? Pero tuve mala suerte, en mi vida nunca tuve un trabajo. No, esa no es la herencia, eso es polvo. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es amar al Eterno. No es conocimiento intelectual, porque capaz que a tu hijo lo sentás todo el día ahí estudiando la Torá, pero no tiene presencia del Espíritu Santo. No sirve de nada estudiar la Torá si no hay llenura del Espíritu Santo. Te volvés en un judío que rechaza al Mesías. Por eso lo que hoy nosotros tenemos que restaurar, para que si te sentás a estudiar tu hijo, que haya oración a tal punto que empiecen a caerse las lágrimas por sentir la presencia de Dios. No lo que dicen los sabios. No, wow, mira lo que, ¿y de qué te sirve? Wow, te vuelves perro, empezar a ladrar, porque viste cuando, wow. Llenura, decirle al de al lado, necesitas la llenura de Dios.
Pedro acá se levantó con discernimiento, o sea, dice, hay que restaurar esto. O sea, no solo toma liderazgo, sino que entra en la dimensión profética. O sea, es tomado por el Espíritu y el conocimiento. Por eso le digo, no voy en contra de que haya estudio, porque yo estudio y por eso le pongo cosas para que estudien, pero tiene que buscar siempre que haya presencia del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo justamente el que guió a este hombre y a Pedro y citó el Salmo 69 y el 109. Sea hecha desierta su morada, dice. O sea, está nombrando el juicio espiritual de quien se apartó del propósito. Porque cuando alguien se aparta del propósito, es hecha desierta su morada. Dice, tome otros oficios, o sea, está invocando la restauración del vacío. Cada lugar en el reino está contado, cada oficio está asignado. Y si se pierde, Dios lo visitará para restaurarlo. ¿Alguien quiere ser parte de esa acción, de ese Jerusalén celestial? ¿Alguien quiere ser parte de ese grupo de personas que restaurará el mundo? ¿Alguien quiere dejar de pensar que no tiene azúcar en su azucarera y que le duela más que no tiene a Dios en su interior? Judas se fue a su propio lugar, dice. O sea que no se trata solo de una traición moral, no se trata solo de la traición, sino de la activación de un destino espiritual paralelo. O sea, él se fue a su lugar, al lugar de los que traicionan, al lugar de muerte, porque todo el que traiciona va al lugar de muerte. Judas se va al lugar que le pertenece. O sea, esta expresión se evoca el destino espiritual de las almas en rebelión. Según la mística judía, o sea, los misterios judíos, ese lugar se asocia con klipot, con cáscaras espiritual, es decir, realidades desconectadas de la luz divina. O sea, todo aquel que se aparta, todo aquel que traiciona, se desconecta de la luz divina y queda en la animalidad. Se mueve solamente en el 1% y el 99% de lo sobrenatural ya no lo pueden percibir. Hoy hay muchos Judas que ocupan espacios justamente, pero no tienen un destino espiritual. No basta con estar en una iglesia si el corazón está separado del Mesías. Porque se activa otra herencia. Por eso el juicio empieza por casa. El juicio empieza por vos. El juicio empieza en vos. Cuando te podés vestir bonito, pero no hay llenura, estás hueco. Estás hueco. Alguien agarró una nuez, a veces dice, uy, qué rica nuez, la va a abrir, está hueca. Y dice, esta porquería. Y así nos vemos nosotros cuando sin la presencia de Dios. Está bien, Dios no hace basura, no somos basura. Pero aparece con Matías. No era conocido. O lo menciona antes en la Escritura. Los más estudiosos que llevan más años que yo. No parece, al menos. No era el más popular. Era uno que había estado desde el principio, era fiel en lo oculto. No era uno que quería que lo nombraran diácono, pastor, maestro, evangelista, profeta o lo reconocieran. No, era uno calladito ahí de bajo perfil. ¿Sabe qué significa Matías en hebreo? Regalo de Yahvé. Matillahu es Matías.
Dios ya tenía preparada la respuesta para el vacío dejado por Judas. O sea, Sión no será restaurada por los visibles, por los grandes renombres, los grandes maestros, hermanos, sino por los que han sido formados en el silencio. No, pero el Ari seguro que va a estar ahí. Sí, el Ariel capaz, pero el Ari no sé. El león de Judá, digo. Porque muchas veces, wow, cómo me gustaría ser como el Rashi. Mira, está en todos lados su nombre. Matías, no figuraba. Fue alguien que no buscaba un lugar, pero fue contado desde lo alto. Yo nunca busqué ser pastor, les aclaro. Veía el laburo que tenía el apóstol y yo no, o sea, no era, como muchos me han dicho, bueno, alguien me dijo una vez, hasta pastor no paro. Y no lo veo, ya paró. No era mi meta ser pastor. Yo simplemente atendía, éramos los porteros, ¿cierto? Ahí, los cataldos en la puerta, bajo perfil. Nunca prediqué, ni siquiera decirle un buen día a la gente. Era director de SEBI, pero tampoco daba la enseñanza. Era ahí, un hawker. Ahí, viste que no tiene valor, o sea, o el morrucho no tiene valor, pero sí tiene valor. Porque cuántas partidas de cartas has ganado por tener un morrucho. Pero a la larga no tiene valor. ¿Por cuánto vale un morrucho? No tiene, o sea, al menos lo poco que conozco de cartas, el morrucho es como para llenar un hueco que a la larga sirve para lo demás. Y así era, o sea, yo llenaba un hueco para que sirviera para lo demás. Pero gloria a Dios, porque Dios tenía preparado esto para este tiempo. Le vuelvo a decir, yo nunca, es más, me decían pastorcito mis parientes cuando empecé y yo me molestaba. O sea, yo no quiero ser pastor y más allá que me gastaban. No saben lo que es un morrucho. Bro. ¿Eh? No saben lo que No sabes, el hawker, sí dije un hawker. comodín. Comodín, el muñequito diabólico que usan en Chile. ¿Ustedes sabían? O sea, un paréntesis, que en Chile invocan al hawker y se levanta como un tipo holograma y cuando se ríen, ese bicho dice que los rasguña a las personas, o sea, los chicos terminan rasguñados y no saben cómo. Tuve una experiencia en el 2001 que viajé con el apóstol a San Antonio y había una manifestación tremenda en los jovencitos. Los jovencitos estaban en sus casas, seguro, pero en la escuela que le enseñaban. Se juntaban con los amiguitos y jugaban a eso. Un pibito que tiene que haber tenido 7 años y teníamos nuestro devocional con la verdad que fue espectacular ese tiempo, porque 2 familias lo invitaron por medio de otra persona, lo invitaron al apóstol, yo me fui colado ahí, porque eso siempre, yo me colaba, porque yo quería más. Me decían, ¿qué va a venir? Y no sé, pero yo quiero estar, yo quiero aprender, yo quiero ver más. Y ya siempre he metido. Y el pibito no sabe lo que era revolcarse en el piso de los demonios, las liberaciones. Pero era orar y se liberaban. Y después íbamos la noche en la iglesia que ellos se congregaban y le decía a los otros amiguitos, che, por el apóstol, le decía, che, este profeta sabe que te saca todos los pichichos. Decía. Pichichos le llaman ellos los demonios. Y ahí contaban de que jugaban con el hawker, dice que, el juego de la copa, a tal punto que había en el puerto de San Antonio, habían puesto una virgen, ¿saben cuál era el nombre que le habían puesto? La Virgen del Último Suspiro, porque ahí se mataban los jóvenes. O sea que era el último suspiro que daban cuando se tiraban en un lugar rocoso. Bueno, era contar esa anécdota de que ojo con los juegos que parecen infantiles, porque esa cuestión trae demonios. Y estaban toda una juventud, niños poseídos por eso. Por eso, bueno, ustedes ven lo que hace los TikTok,
Los desafíos de TikTok son demonios que se manifiestan y que llevan justamente a que los chicos se quiten la vida, le hagan hacer pruebas que terminan con su vida o no han escuchado caso. Pero le dejan usar un ratito el celular al nene. Hoy se portó bien, hoy no trajo un 0, trajo un 5 en la prueba. Le vamos a dejar un ratito el celular. Ay, no, porque mis nenes son tan buenos. ¿Qué le va a hacer el pastor porque es un viejo aburrido no le deja agarrar el celular a los niños? Sí que lo dice. Parte de mis hijos y yo lo voy a creer como a mí se me ocurre. Ajá, después venía a llorarme cuando tus hijos no lo puedas sujetar. ¿Eh? ¿Sigo? Dirás, pero ¿qué tiene que ver conmigo esta cuestión de Matías? Que hoy muchas comunidades están incompletas, muchos corazones están fragmentados, muchos llamados están en pausa porque no se han restaurado lo que se perdió. Hay muchos de ustedes que se les han dicho el llamado que tienen, pero están ahí porque no quieren restaurarse. Y el llamado va acompañado de llenura del Espíritu Santo. Nunca recibas un llamado cuando no tengas la certeza que el Espíritu Santo está en vos, porque el enemigo te va a hacer percha, o polvo, o no sé cómo. Hay una generación de Matías en proceso. Hay hombres y mujeres que han sido fieles en lo secreto. Yo siento que hay muchas personas que son fieles. Hay muchas personas que son fieles en la lucha silenciosa, en la preparación espiritual. Y el reino está buscando justamente corazones restaurados. No busca títulos religiosos. No busca títulos religiosos. Busca corazones restaurados. Decirle al de al lado, deja de buscar títulos y restaurar tu corazón. Deja de hacer las cosas a tu manera, contestarle al otro. Sujétate a las consignas. ¿Sí? Volver desde el Monte de los Olivos inició el regreso justamente a la Shejina. Los discípulos volvieron desde el Monte de los Olivos al aposento alto. Y justamente representa una realidad espiritual esto, el comienzo del regreso del alma a su raíz. O sea, era una aliyá que no era geográfica, era interior. Por eso las aliyá que hacemos, no sea ahí algo que leamos, sino que la procesemos. Por eso yo le doy gracias a los que comentan, porque evidentemente la leyeron y la procesaron. Los que no comentan, y sí, van a seguir ahí siendo uno más del montón. Van a seguir sufriendo lo que el sistema sufre. Porque no están haciendo la aliyá, no están haciendo la ascensión. Porque si hubiesen hecho la aliyá correspondiente esta semana, muchos estarían acá con gozo de haber entendido su llamado, que es de ser santo porque Él es santo. Muchos entenderían lo que es amar al prójimo, donde se manifiesta la santidad. ¿Sabe qué es lo que es amar al prójimo? Amar al prójimo es ser guarda de tu hermano. Amar al prójimo es velar por tu hermano. Amar al prójimo es ser justamente santo. Esta aliyá, este transitar del Monte de los Olivos al aposento alto, es volver justamente del exilio interno a salir del sistema religioso y comenzar el ascenso real hacia la unidad y la gloria, o sea, empezar a ascender desde tu interior. Vieron que en una parte decía que volvían del Monte de los Olivos que estaba a un camino de reposo. ¿Lo leyeron? ¿Lo recuerdan? ¿Dónde está? A ver. En el 12.
12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Acá no es que sí, sabemos que hay cierta distancia que se podía transitar en un día de reposo. Por eso dice en camino a un día de reposo, o sea, no me acuerdo cuánto eran por ahí, 8 cuadras. Pero lo que acá está indicando no es justamente esa medida física, sino el camino de un día de reposo indica que lo hicieron en obediencia, porque el día de reposo es obediencia. ¿Sabe dónde se manifiesta la obediencia a Dios? En el día de reposo. ¿Cómo haces el día de reposo? Ojo, que guardar el Shabbat no quiere decir que no trabajes y estés todo el día durmiendo. Guardar el Shabbat es salud, es estudiar la Torá, es sentarse y hablar de lo que en la semana estuvieron viendo. No agarrar y leer las 7, como dice el apóstol, leer las 7 aliyá el sábado. No, es hacer la reflexión de lo que estudiaron. ¿Y para qué? ¿Para volverse maestro de la Torá? No, es para ser maestro de tu propia vida, para que ya no andes como andas a la deriva porque no tenés quien te guíe. Y la guía no es el pastor, no es el apóstol, no, es Yeshua, el maestro, el apóstol de apóstoles en tu interior por medio del Espíritu Santo. La restauración no ocurre con ansiedad, sino con obediencia, paso a paso. Obediencia, decir el de al lado, obediencia. Sé que no te gusta esa palabra, pero es lo que el Eterno nos manda, obedecer. A nadie le gusta obedecer. El conteo del Homer es un proceso de restauración interior, por eso es tan necesario que lo hagamos, hermano. Que no pase este año, que realmente este Shavuot, como decía Ariel, venga fuego santo, o sea, que vengan los bomberos y digan acá, pero veíamos fuego salir de acá y entrar acá y no hay fuego. ¿Se imagina eso? Que ellos vean columna de fuego y vengan acá a la puerta y digan, pero ¿dónde está el fuego? Es justamente el fuego santo. ¿No se animan a buscar eso? Hermanos, tenemos cerca ese seminario de vida, pero todo depende, sí, es la voluntad de Dios, pero Dios no va a poder hacer su voluntad si nosotros seguimos siendo Judas y no decidimos ser Matías. Desde Pesach hasta Shavuot venimos con estos 49 días, ya llevamos 21, pero no solo es un conteo de calendario, es el camino de purificación del alma. Tenés que purificar tu alma. Cada día un área del carácter se trabaja o no. Cada día estás trabajando, los que al menos no leen saben que cada día tenés que trabajar algo en tu carácter. Muchos no lo leen porque no es que estén bien, sino que no quieren estar bien. Cada paso es un fragmento del alma que se restaura. Porque justamente el espíritu no puede habitar donde el alma está rota, hermano. Por eso es necesario el conteo del Homer. Es para sanar esa parte del alma que está fragmentada. Por eso es necesario el conteo del Homer. Porque si no, nunca vas a tener llenura del Espíritu Santo. Y si no hay llenura del Espíritu Santo, hay llenura. Nunca vas a permanecer vacío. Porque hemos visto cuando estudiamos el tema de la casa vacía, cuando fue expulsado un demonio y anduvo por el desierto, volvió y vio que la casa estaba vacía y limpia. ¿Qué hizo? Fue a buscar 7 demonios más. ¿Por qué estaba vacía? Porque no había presencia de Dios. Porque esa casa, al sacar los demonios de esa casa, lo que tiene que haber llenura del Espíritu Santo, tiene que haber llenura de Dios. Y si no hay llenura de Dios, los demonios van y traen 7 peores. Y tu situación postrera va a ser peor que la primera. ¿No? La restauración de Sión empieza contigo. Sión no es solo Jerusalén. Sión es un lugar donde el cielo y la tierra se besan. Es el diseño celestial restaurado.
cada tribu espiritual, cada oficio, cada alma esté en su lugar correcto. Y eso es lo que ocurre cuando los que traicionaron son reemplazados por regalos divinos. Los vacíos espirituales son sanados con fidelidad, no con apariencia. Y hay muchos Judas que ya decidieron. Muchos, esto lo digo en contra de mi anhelo. Hay muchos que decidieron ser Judas y traicionaron y ya están destinados a esa muerte. Los vacíos espirituales son sanados con fidelidad, no con apariencia. Por eso nos tenemos que unir como un colectivo para que la presencia de Dios habite en el medio de su pueblo. Por eso Dios se está llamando en este tiempo. Está llamando al Matías de esta generación. Te está llamando a vos que estuviste del principio, que pasaste por silencio, pasaste por pruebas, por olvido. Yeshua ve a todo. Y el reino te necesita. A vos que como decía en un comienzo, a vos que te han rotulado allá afuera del sistema como que no servís, marginado, poca cosa, infeliz, o no sé qué rótulo te han puesto allá afuera. Pero Dios es el que está viendo tu interior. O sea, no te está llamando para llenar un espacio vacío, sino para restaurar justamente el testimonio completo del reino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué deciden ser? ¿Judas o Matías? ¿Qué deciden ser en este tiempo? ¿Vas a seguir justificándote? Y yo no soy perfecto. ¿Ah? No sé si alguno acá lo ha dicho, de los presentes. Y no soy perfecto. Y cada vez que dices no soy perfecto es porque alguna macana te estás mandando. Y justificás victimizándote que no sos perfecto. Dios no busca víctimas. Dios busca a Matías, esforzados y valientes, para que haya llenura del Espíritu Santo. Hermanos, propónganse de que haya llenura del Espíritu Santo en sus casas. Reúnanse en la mesa a orar. Está bien el estudio de la Torah, pero si no hay oración, no sirve de nada. Porque es conocimiento y el conocimiento no sirve si no hay llenura del Espíritu Santo. Díganme, ¿dónde dice que tenés que tener un curso, ser rabino, ser radino, ser no sé qué, no sé qué título querés buscar por ahí para que haya llenura del Espíritu Santo? En ningún lado sale. Lo que necesitan es un corazón dispuesto, un corazón en obediencia, un corazón sujeto. Eso es lo que necesita. Sí necesitamos el estudio de la Torah para conocer la fuente, pero que no sea la meta. La meta tiene que ser que recibamos esa llenura del Espíritu Santo, que la presencia de Dios esté en nosotros. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Yo hasta acá llego. Porque, hermanos, este es el tiempo. Esta es la hora. Para esta hora llegamos. Ha sido largo el camino, pero al fin llegamos. Aliéntenle a los hermanos. Si no hay llenura del Espíritu Santo en usted, es por eso que no te escuchan. Eso se lo he dicho siempre. Podés predicar, pero si no hay Espíritu Santo en vos que te respalde, no te escuchan. Al menos, no es por justificar mi ignorancia, qué sé yo, pero las personas que le prediqué, no le prediqué de cuánto sabía. Le prediqué de cuánto tenía de Dios en mí. No cuánto conocimiento, sino cuánta vivencia, cuánto experimentar el Espíritu Santo. Tenemos que volver a esos tiempos
donde se ha dejado todo. Hay iglesias que lo usan las manifestaciones, pero lo usan. O sea, lo movilizan a las personas emocionalmente, haciéndole creer de que están llenos de la presencia, pero la presencia de Dios no se manifiesta solamente en una reunión donde, no sé, sacudí las manos, danzar, llorar, decir Rambo saca la bazooka, quiero la rama seca, no. La presencia de Dios se manifiesta cuando estás en tu casa, cuando estás ante una adversidad y sabes que solamente con decirle, Padre, soy tu hijo, acá estoy, confío en vos. Y el Padre está en vos, obra y actúa. Oramos. Bendito eres, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nos sacudes con cada palabra para despertar en este tiempo. Este tiempo que el sistema nos quiere hacer caer en un letargo, en un adormecimiento a través de lo que son las pantallas, las noticias, falsas noticias, de todo lo que allá afuera se está hablando para que la fe justamente decaiga. Señores, acá hay un remanente que quiere levantar la voz, proclamando las buenas nuevas. Yo te doy gracias por todos los Matías que están en este lugar. Te doy gracias por todos aquellos que comenzarán en este tiempo a restaurar ese lugar donde estaba roto por distintas dolencias, por heridas que sabemos que cuando son puestas delante de ti, tú las sanas. Tu Hijo amado, Yeshua, nos dejó bien claro que aquel que esté cansado, trabajado, que tiene que ir a sus pies para que Él los haga descansar, pero hay que ser manso y humilde de corazón. Señor, que cada uno de tus hijos que están acá presentes aprendan eso, ser manso y humilde de corazón, para que tu presencia empiece a manifestarse en ellos. Bendito Rey, yo reclamo a aquellos que se han alejado, pero que tú lo tienes como Matías. También, Señor, te pido perdón por aquellos Judas que no supimos guiarnos, pero sabemos que ellos ya estaban destinados a la perdición. Bendito Rey, que sea este un tiempo donde tu presencia sea manifestada en cada casa de tus discípulos. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Amén.